Los juicios de las brujas de Salem, cuando el miedo devoró un pueblo, en el gélido invierno de 1692. Salem Village era una pequeña comunidad puritana en la colonia de Massachusetts, un lugar donde la vida giraba en torno a la estricta doctrina religiosa y el temor constante al pecado. Los puritanos creían firmemente en la existencia real del diablo y sus siervos, las brujas, que acechaban entre ellos, esperando la oportunidad de corromper almas inocentes. Era una sociedad marcada por el miedo a los nativos americanos, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza y sobre todo, miedo a lo desconocido. Todo comenzó en la casa del reverendo Samuel Parris, el ministro del pueblo. En enero de 1692, su hija Betty, de 9 años, y su sobrina Abigail Williams, de 11, comenzaron a comportarse de manera extraña y perturbadora. Las niñas sufrían convulsiones violentas, se arrastraban por el suelo, emitiendo sonidos animales, gritaban blasfemias y se contorsionaban en posiciones imposibles. Decían sentir pinchazos invisibles en su piel y a veces quedaban en estados catatónicos, con la mirada perdida. El médico local, William Griggs, tras examinarlas exhaustivamente, sin encontrar causa física, pronunció las palabras que desatarían el infierno: la mano del diablo está sobre ellas. La noticia se propagó como un incendio por Salem. Pronto, otras niñas del pueblo comenzaron a manifestar síntomas similares a Nan Putman Joyer, de 12 años, Mercy Lewis, Mary Walcott y Elizabeth Howard cayeron en los mismos trances y convulsiones. La comunidad entera entró en pánico. Los líderes religiosos presionaron a las niñas para que revelaran quién las había embrujado. Tras semanas de interrogatorios intensos, las niñas finalmente señalaron a 3 mujeres: Antituba, una esclava caribeña de la casa de Parris, que les había contado historias de magia y folclore; Sarah Good, una mendiga embarazada, conocida por su mal temperamento; y Sarah Osborne, una anciana enferma, que rara vez asistía a la iglesia. El 1 de marzo de 1692, las 3 mujeres fueron arrestadas y sometidas a interrogatorio público. Sarah Good y Sarah Osborne proclamaron su inocencia con vehemencia, pero sus negativas solo alimentaron las sospechas. Tituba, aterrorizada y probablemente torturada, confesó todo lo que sus interrogadores querían escuchar. Habló de un hombre alto de Boston que le había mostrado un libro y le había pedido que firmara con su sangre. Describió reuniones nocturnas con el diablo, vuelos mágicos y un pacto diabólico. Pero lo más aterrador fue cuando afirmó que había otras brujas en Salem, muchas otras, conspirando en secreto contra la comunidad. Esta confesión fue como abrir las compuertas de una presa. Si había más brujas escondidas entre ellos, nadie estaba a salvo. La paranoia se apoderó de Salem. Las acusaciones comenzaron a multiplicarse. Vecinos denunciaban a vecinos por disputas de tierras, enemistades personales o simplemente por comportamientos considerados sospechosos. Una mirada extraña, un comentario fuera de lugar, tener verrugas o marcas en la piel, poseer libros que no fueran la Biblia, o incluso ser demasiado próspero cuando otros sufrían. Todo podía ser interpretado como evidencia de brujería. El tejido social de Salem comenzaba a desgarrarse, y lo peor apenas estaba comenzando. A medida que la primavera de 1692 avanzaba, la histeria en Salem alcanzaba proporciones epidémicas. Las acusaciones ya no se limitaban a marginados sociales. Ahora alcanzaban a miembros respetables de la comunidad. Martha Corey, una mujer piadosa que asistía fielmente a la iglesia, fue acusada después de expresar públicamente su escepticismo sobre las acusaciones de brujería. Rebecca Nurse, una anciana de 70 años conocida por su bondad y devoción religiosa, fue arrestada cuando las niñas afirmaron que su espectro las atormentaba durante la noche. Incluso estar entre los más devotos ya no ofrecía protección. El gobernador William Phips estableció un tribunal especial, la Corte de Oír y Determinar, para juzgar
los casos de brujería. Los juicios eran una farsa macabra, donde las reglas normales de evidencia fueron abandonadas. El tribunal aceptaba como prueba principal la evidencia espectral, el testimonio de las acusadoras de que el espíritu o espectro de la acusada las atormentaba, algo que, obviamente, nadie más podía verificar. Las niñas se convirtieron en las estrellas de cada juicio, realizando dramáticas actuaciones donde gritaban, convulsionaban y señalaban a los acusados, mientras afirmaban que sus espectros las estrangulaban en ese mismo momento. Los métodos para probar la brujería eran tan crueles como absurdos. Uno de los más infames era la búsqueda de la marca del diablo. Se desnudaba completamente al acusado y se examinaba cada centímetro de su cuerpo, buscando marcas lunares o verrugas que pudieran ser el lugar donde el diablo había sellado su pacto. Cualquier imperfección de la piel podía ser condenatorio. Luego, pinchaban estas marcas con agujas. Si no sangraban o si la persona no mostraba dolor, se consideraba prueba de brujería. Ignorando que algunas áreas del cuerpo naturalmente tienen menos sensibilidad, existía también la prueba del agua, aunque no fue oficialmente utilizada en Salem, pero sí discutida. Consistía en atar a la acusada y arrojarla al agua. Ansí flotaba. Era bruja, porque el agua pura rechazaba el mal. Si se hundía y ahogaba, era inocente, pero ya estaba muerta. Otra prueba era obligar al acusado a recitar perfectamente el Padre Nuestro. Cualquier tartamudeo o error causado por el terror era interpretado como incapacidad diabólica de pronunciar palabras sagradas. Se buscaban familiares demoníacos en cualquier animal doméstico, especialmente gatos negros, pájaros o incluso insectos en la casa, podían ser declarados espíritus malignos al servicio de la bruja. El primer ahorcamiento ocurrió el 10 de junio de 1692. Bridget Bishop, una mujer conocida por vestir ropas coloridas y operar una taberna donde se jugaba pecados en la rígida sociedad puritan, fue ejecutada en Gallows Hill. Mientras colgaba de la soga, proclamó su inocencia hasta el último aliento, pero su muerte no saciaba la sed de sangre de Salem. Apenas la habría en julio. 5 mujeres más fueron ahorcadas en un solo día. Anne Sarah Good, quien maldijo al reverendo que le pedía confesar. Eres un mentiroso. Yo no soy más bruja que tú eres hechicero. Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Howe y Sarah Wilds. Las ejecuciones se convirtieron en eventos públicos donde la comunidad se reunía, algunos rezando, otros observando, con satisfacción mórbida. El caso más espantoso fue el de Giles Corey, un granjero de 80 años que se negó a declararse culpable o inocente, sabiendo que si era juzgado y condenado, sus propiedades serían confiscadas y sus hijos quedarían sin herencia. Como castigo por su silencio, fue sometido a peine forte et dur, presión fuerte y dur. Lo tendieron en el suelo y colocaron tablas de madera sobre su pecho, añadiendo piedras cada vez más pesadas durante 3 días. Cada vez que le preguntaban cómo se declaraba, Corey solo respondía: hay más peso. Finalmente, aplastado bajo cientos de kilos de piedras, murió sin confesar, salvando así la herencia de sus hijos, pero convirtiéndose en un mártir del horror de Salem. Para agosto de 1692, Salem se había convertido en un pueblo enloquecido por el terror. Más de 150 personas habían sido encarceladas, acusadas de brujería. Las cárceles estaban abarrotadas de hombres, mujeres y hasta niños de apenas 5 años, todos encadenados en condiciones deplorables, infestadas de ratas y enfermedades. Las familias de los acusados eran obligadas a pagar por su manutención en prisión, lo que arruinaba económicamente a muchos. Algunos prisioneros murieron por las condiciones inhumanas antes siquiera de ser juzgados. Dorothy Good, la hija de 4 años de Sarah Good, fue encarcelada
y encadenada durante meses. Su mente quedó tan dañada que nunca se recuperó. Las acusadoras, especialmente las niñas originales, se habían vuelto poderosas e intocables. Con un simple señalamiento, podían destruir vidas. En Putnam Jr. y sus compañeras acusaron a más de 60 personas. Algunos historiadores sugieren que estas niñas disfrutaban de la atención y el poder repentino que tenían, mientras que otros creen que realmente sufrían de alguna enfermedad psicológica colectiva, posiblemente ergotismo, envenenamiento por hongos del centeno, que causaba alucinaciones y convulsiones. Lo cierto es que sus acusaciones se volvieron cada vez más extravagantes. Afirmaban que brujas voladoras las atacaban por la noche, que participaban en misas negras en el bosque, que el diablo mismo había venido a Salem. El 19 de agosto fue el día más sangriento. 5 personas fueron ahorcadas simultáneamente: el reverendo George Barrows, John Proctor, John Willard, George Jacobs, Sr. y Martha Carey. Barrows, un antiguo ministro de Salem, mantuvo su inocencia hasta el final. Mientras estaba en la horca con la soga al cuello, recitó perfectamente el Padre Nuestro, algo que supuestamente las brujas no podían hacer. La multitud reunida comenzó a murmurar, cuestionando su culpabilidad. Pero Cotton Mather, uno de los ministros más influyentes de Massachusetts, cabalgó hasta el lugar y recordó a la multitud que el diablo podía tomar la forma de un ministro de Dios. Los ahorcamientos continuaron. Los cuerpos fueron arrojados en fosas poco profundas, negándoseles incluso un entierro cristiano. Sin embargo, voces disidentes comenzaban a surgir. Increase Mather, padre de Cotton Mather y presidente de Harvard, publicó un tratado argumentando que la evidencia espectral no era confiable. Citando el principio: es mejor que 10 brujas culpables escapen que una persona inocente sea condenada. Algunos magistrados renunciaron al tribunal, incómodos con los métodos empleados. Cuando las acusaciones alcanzaron a la esposa del gobernador Phips, Lady Mary Phips, la situación llegó a un punto crítico. Súbitamente, los poderosos de Boston se dieron cuenta de que nadie estaba a salvo. La paranoia había escapado a todo control. El momento definitivo llegó cuando las niñas acusaron a personas cada vez más prominentes e improbables. Acusaron a la señora Ale, esposa de un respetado ministro de Beverly, quien había criticado públicamente los juicios. La audacia de acusar a esposas de ministros y figuras políticas importantes finalmente abrió los ojos de muchos. Si estas mujeres piadosas y devotas podían ser llamadas brujas, entonces las acusaciones claramente carecían de fundamento. El escepticismo que Martha Carey había expresado meses atrás, y por el cual fue ahorcada, ahora comenzaba a extenderse entre la población. En octubre de 1692, el gobernador Phips finalmente actuó, prohibió el uso de evidencia espectral en los tribunales y disolvió la corte de Oyer y Terminer. Estableció un nuevo tribunal superior que revisó los casos restantes. De los 52 acusados juzgados por este nuevo tribunal, solo 3 fueron condenados, y Phips, posteriormente, les otorgó el perdón. Para mayo de 1693, todas las personas encarceladas por brujería fueron liberadas, pero el daño ya estaba hecho. 20 personas habían sido ejecutadas, 14 mujeres y 6 hombres. 5 más habían muerto en prisión, y cientos de vidas habían sido destruidas por acusaciones falsas. Cuando la histeria finalmente se disipó a principios de 1693, Salem quedó sumida en un silencio pesado y vergonzoso. Las familias de los ejecutados exigían justicia y reparación, mientras que los acusadores y jueces intentaban justificar lo injustificable. La comunidad estaba fracturada, dividida entre aquellos que habían participado en la cacería de brujas y aquellos que habían perdido seres queridos inocentes. La confianza entre vecinos había sido destruida, y muchas familias nunca se recuperaron económicamente de los costos de encarcelamiento y la confiscación de propiedades. Las niñas acusadoras, que habían sido las protagonistas del terror, enfrentaron
destinos variados. Ann Putnam Jr., la más prolífica de las acusadoras con más de 60 denuncias a su nombre, vivió con la carga de su culpa. En 1706, 14 años después de los juicios, hizo una confesión pública en la iglesia de Salem. Con lágrimas en los ojos, admitió que había sido instrumentada por Satanás para acusar a personas inocentes, pidiendo perdón a Dios y a las familias que había destruido. Afirmó que no había actuado con malicia consciente, sino que había sido engañada por el diablo. Murió soltera y pobre a los 36 años, nunca escapando completamente de la sombra de su pasado. Las otras niñas simplemente desaparecieron de los registros históricos, probablemente cambiando de identidad o mudándose lejos de Salem. Los jueces y magistrados que habían condenado a los inocentes también enfrentaron su ajuste de cuentas moral. El juez Samuel Sewall fue el único que públicamente admitió su error. En 1697 se puso de pie en la Old South Church de Boston mientras se leía su confesión, admitiendo la culpa y vergüenza de haber condenado a inocentes y pidiendo que el pecado de esta acción fuera imputado a él y no al país. Ayunó anualmente en el aniversario de las ejecuciones por el resto de su vida. Sin embargo, otros jueces, incluido William Stoughton, el juez principal, nunca expresaron arrepentimiento. Stoughton defendió hasta su muerte que los juicios habían sido justos y necesarios, una postura que horrorizó incluso a sus contemporáneos. En 1711, la colonia de Massachusetts finalmente ofreció restitución. El gobierno colonial aprobó una legislación que restauraba los derechos de los condenados y otorgaba compensación financiera a sus herederos, un total de 600 libras distribuidas entre las familias afectadas. Los nombres de los ejecutados fueron oficialmente limpiados, pero ninguna cantidad de dinero podía devolver a los muertos o borrar el trauma. La última de las víctimas, Elizabeth Johnson Jury, no fue formalmente exonerada, sino hasta 2022, 330 años después, cuando el estado de Massachusetts finalmente anuló todas las condenas restantes de los juicios de Salem. Los historiadores han debatido durante siglos qué causó realmente la histeria de Salem. Algunas teorías apuntan al ergotismo, un envenenamiento por cornezuelo del centeno contaminado, que causa alucinaciones, convulsiones y sensaciones de hormigueo en la piel, síntomas que coinciden con los descritos por las niñas. Otros señalan factores sociológicos. Salem Village estaba dividida por disputas de tierras, rivalidades familiares especialmente entre las familias Putnam y Porter, tensiones económicas y el trauma reciente de ataques de nativos americanos en la frontera. Las acusaciones frecuentemente seguían líneas de estas divisiones comunitarias. Algunos psicólogos sugieren histeria de masas o trastorno de conversión, donde el estrés psicológico se manifiesta en síntomas físicos reales. Pero quizás la explicación más perturbadora es la más simple. Salem demuestra lo que sucede cuando el miedo, el fanatismo religioso y el poder sin control se combinan. Muestra cómo comunidades enteras pueden ser seducidas por la paranoia. Cómo personas ordinarias pueden cometer atrocidades extraordinarias cuando creen que están luchando contra el mal absoluto. Los juicios de Salem se convirtieron en sinónimo de injusticia, de cacerías de brujas políticas y persecución de inocentes. El término Salem pasó a representar cualquier situación donde acusaciones infundadas destruyen vidas. El legado de Salem persiste en la cultura estadounidense como una advertencia sombría. Arthur Miller escribió Las brujas de Salem en 1953 como alegoría del macartismo y la caza de comunistas. Hoy, las lecciones de Salem resuenan cada vez que la sociedad cede ante el miedo, señala con el dedo sin evidencia, o permite que la histeria colectiva reemplace la razón. En las calles de Salem actual, convertida ahora, irónicamente, en atracción turística de Halloween, placas conmemorativas recuerdan a las 20 víctimas ejecutadas. Sus nombres están grabados en piedra en un recordatorio eterno
de que los verdaderos monstruos no fueron las brujas imaginarias, sino el miedo humano y la crueldad que éste puede desatar. Los fantasmas de Salem no son espíritus sobrenaturales, sino las sombras de la vergüenza colectiva. Un recordatorio escalofriante de que el verdadero horror no viene de lo sobrenatural, sino de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando el miedo vence a la razón. ¿Te estremeció esta historia de terror real? No dejes de seguir descubriendo los relatos más oscuros y fascinantes de la historia. Suscríbete a Historias Antiguas, donde cada semana exploramos los acontecimientos más misteriosos, aterradores y extraordinarios que realmente sucedieron. Dale like. Si esta historia te impactó, activa la campanita para no perderte ningún episodio escalofriante y comparte este video con alguien que disfrute de las historias de terror reales. ¿Qué otro relato histórico aterrador te gustaría que investigáramos? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Antiguas, si te atreves.